Ok, estamos hablando de la alfa hélice que es estabilizada por los puentes de hidrógeno, ya que otorga esta cierta estabilidad, pero no rigidez, ¿ok? No pensar, no confundir los términos ahí. Estabilidad no significa rigidez, ¿de acuerdo? Estabilidad está relacionada con que es una especie de cimiento o pilar para conformar un nivel superior. Cuando estamos hablando de una proteína, la proteína tiene que atravesar todos estos niveles para llegar a su conformación normal o natural. ¿De acuerdo? Entonces, todas las proteínas deben tener estructura primaria, una estructura secundaria. Y esas tienen que ser estables, o si no, las proteínas se desconformarían, se desnaturalizarían. De hecho, el efecto desnaturante o denaturalizante en una proteína está relacionado con esto, con romper la estructura, con romper estos niveles, esta estabilidad que mantiene un determinado nivel en una proteína. Entonces, es importante entender quién es el responsable de mantener ese nivel. En este caso es el puente de hidrógeno, ¿se entiende, cierto? Y los puentes de hidrógeno se forman entre las interacciones de los grupos que están en los enlaces peptídicos. ¿Ven? Entonces quedaría, claro, acá como las líneas punteadas, algo así. Los puentes de hidrógeno estarían estabilizando la alfa hélice y con eso determina esta forma tridimensional de una hélice. Es como una escalera caracol, yo les comentaba que tiene una especie de barandas imaginarias, ¿ya? O unas líneas, así como unos fierritos imaginarios que serían los puentes de hidrógeno. Pero efectivamente la alfa hélice es como una escalera caracol y acá ustedes tienen que imaginarse, ojalá todavía esté vivo para, o me encuentre con vida para dictar una clase con holograma. Sería fenomenal. O sea, a mí sería un sueño hacer una clase de esto con un holograma, una clase orgánica, en donde saque la pantalla una molécula y se la muestre arriba de sus cabezas y mueva la molécula de arriba, abajo, por todos lados. ¿Ya? Esa sería como un acercamiento bastante real a lo que es el modelo tridimensional, con un holograma. Entonces, imagínense que acá, claro, uno tiene que imaginarse que la alfa hélice es así, ¿ves? Pero adentro del alfa hélice, como les comentaba, es hueco. Ya no hay absolutamente nada. Las cadenas laterales se disponen hacia afuera. Pero fíjense en este modelo, en esta representación les muestra los orbitales que abarca cada átomo. ¿Ya? O sea, la nube electrónica que tiene cada elemento. Porque ahí tiene un oxígeno, un carbono, un nitrógeno, etc. Entonces, claro, uno ve la letra, pero en realidad no es así, es así, como esto. ¿Ah? Es así, porque hay un volumen. Entonces, aquí, con esto, se refleja bastante bien lo que yo les comento del impedimento estérico, porque imagínense tener una cadena lateral, tiene así una tremenda nube electrónica. Empieza a molestar a los que están a los lados, ¿ya? A los electrones, y se incomodan. De verdad que se incomodan y eso determina gatillando de que la alfa hélice se desconforma. Por lo tanto, formar una alfa hélice no lo realizan todos los aminoácidos, o más bien hablando de conjunto de aminoácidos, porque cuando hablamos de cuáles son las condiciones para que se desarrolle una alfa hélice, hay ciertas restricciones. La primera restricción ya es la de los aminoácidos con carga, ¿ya? Que están seguidos en la secuencia. Profe, ¿restricciones de qué? ¿Ah? ¿Restricciones de qué? Restricciones para desarrollar una alfa hélice en una estructura secundaria. Existen ciertas restricciones, ¿ya? Depende de la cadena. Aquí tienen que analizar la cadena, chiquillos. ¿Ok? Depende de la cadena,
polipeptídica. Entonces hay que ver la secuencia. Entonces yo les voy a colocar en la prueba una secuencia de aminoácidos. Si el aminoácido 1, el 2, el 3, y les voy a escribir los aminoácidos, ¿ya? Pueden ser 50 o 100 aminoácidos, les voy a dar un texto completo. Entonces les voy a decir, del aminoácido 4 al aminoácido 20. ¿Es posible formar una alfa hélice? ¿Y cómo vas a saber eso? Ah, aquí está la respuesta. Aquí le estoy entregando la respuesta. ¿Ya? La primera restricción es que cuando hay aminoácidos con carga y están seguidos en la secuencia, y independiente de eso, pueden ser aminoácidos con carga positiva, ¿ya? O carga negativa, pero tienen que ser con la misma carga. Misma carga. Me explico. Por ejemplo, ahí está la alfa hélice y tienen cadena lateral, carga positiva, cadena lateral, carga positiva, cadena lateral, carga positiva. ¿Qué ocurre si todas estas cargas se activan a la vez, activan sus cargas positivas? ¿Qué va a ocurrir? Descontrol. Ya, pero ¿cómo se llama ese descontrol? ¿Tiene nombre? Se llama efecto. ¿Cómo se llama el efecto cuando tenemos las mismas cargas, una al lado de otra? Carga positiva, carga positiva, carga positiva. O sea, ahí está toda la secuencia, hay. No, pues no es resonante, muy feliz. Una carga positiva enfrente de otra carga positiva, ¿qué ocurre? Negativo, no, tampoco. Ya, pues ¿cómo se llama eso? No, no es inductivo. Tenemos una serie de cargas con la misma, o sea, una serie de aminoácidos con la misma carga. Se llama efecto repulsivo, muy chiquillo, repulsión. Y de las mismas cargas se repelen. Se repelen. Efecto repulsivo. Lo mismo ocurre si tenemos cargas negativas. Cargas iguales se repelen. Entonces, o sea, carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa, aminoácido con carga negativa, cadena lateral con carga negativa. O sea, si tenemos una secuencia como esta, glutamato, glutamato, aspartato, glutamato, glutamato, o sea, el glutamato y el aspartato son aminoácidos con cadena lateral que pueden originar una carga negativa. Entonces acá tenemos carga negativa, 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 negativa. Si se activan las cargas negativas de estos aminoácidos, estamos en ese ejemplo. Y estarían todas las cargas iguales, efectos repulsivos. O sea, si hay una alfa, si estos están participando de una alfa hélice, cuando se activan las cargas, la alfa hélice queda lineal. ¿Se entiende? Esa es la primera restricción. Aminoácidos con la misma carga que están seguidos en la secuencia. Si activan todas sus cargas a la vez, la alfa hélice se va a desnaturalizar o desconformar. No hablemos de desnaturalización, más bien hablemos de desconformación. Segunda restricción, que ya se las mencioné. Aminoácidos ya con cadena lateral voluminosos. Voluminosos. Pero también tienen que estar seguidos en la secuencia. ¿Ok? Entonces, tenemos una alfa hélice y ya sabemos lo que ocurre. Cadena lateral grande, cadena lateral grande, cadena lateral grande, cadena lateral grande. Ya, ¿cómo se llama el efecto que se produce acá?
Va a salir con efecto resonante. Hay que ver. Histérico. Impedimento, pero es con E. Estérico. ¿Ya? Impedimento estérico. Ese es el efecto que se produce cuando tenemos aminoácidos con cadenas laterales voluminosas. ¿Ya? ¿Y cuáles son los aminoácidos que tienen la cadena lateral voluminosa? Los aromáticos. Obviamente se los tienen que saber. Entonces, ¿cuáles son los aromáticos? El triptófano, la tirosina y la fenilalanina. Entonces, nuevamente tenemos una cadena, una secuencia en donde viene fenilalanina, ¿ya? Tirosina, triptófano, ¿ya? Fenilalanina, etc. O sea, esta secuencia jamás va a formar una alfa hélice. Jamás. ¿Se fijan? O sea, si yo le coloco una secuencia escrita en la prueba de 100 aminoácidos y le pregunto justo por ese pedazo, ¿ya? Le pregunto justo por esta zona, o sea, nunca, jamás formará una cadena, o sea, una alfa hélice, ya porque se produce un impedimento estérico grave, ahí severo. Ahora, tienen que entender de que el efecto que se produce en el impedimento estérico, porque si les coloco en la prueba no se produce o se desconforma la alfa hélice porque se activan las cargas. Nada que ver, nada que ver. Es como el verdadero falso de colegio. Nada que ver, pues chicos. Es por impedimento estérico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estérico, no estético. Estérico. Como histérico, pero con E. Así suena. Estérico. Con acento. Histérico para el certamen. Ya, pero es con H, sí. Histérico es con H. Ahí sí. Ya. Este es así. Incomodidad espacial. Esa es como la definición, la incomodidad espacial. Está en un PDF en todo caso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuántas restricciones llevamos, Valentina? 2. Falta la tercera y la más importante. La tercera restricción y la más importante es cuando aparece un aminoácido, solo uno. Basta que aparezca este aminoácido y chao alfa hélice. ¿Ya? Se llama prolina. Cuidado con las prolinas. Las prolinas son peligrosas para la alfa hélice. ¿Qué producen? Miren, vieron la alfa hélice, todos contentos, todos felices, más bien todos felices y contentos, que es una condición que no siempre se da. Entonces, miren, acá hay una prolina, aparece una prolina y ¡oh! Murió la alfa hélice. Se fue la prolina. Aparece una prolina. ¡Oh! Se fue la prolina. Sigue la alfa hélice.
Aparece una prolina. ¡Oh! Se fue la prolina. ¿Se fijan? Entonces, ese es el efecto. Prolina siempre hay en todos lados. Siempre hay prolina en todos lados. En todos lados. ¿Eh? De hecho, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando, a una compañera le pusimos prolina. ¿Por qué? Sí, siempre hay una prolina, en todos lados siempre hay una prolina, en el trabajo, cuando uno estudia, los amigos, en el condominio, en el departamento, en el barrio, en cualquier lado. No, las prolinas siempre colocan ahí, límite, ¿ya? Siempre hay problemas. Cuando aparece una prolina, la prolina, ¿por qué? Ya, ahora pongámonos serios. Es una cosa es hacer más cotidiana los contenidos, pero ahora explicar por qué. Para ello tienen que recordarse de la cadena lateral de la prolina. ¿Cuál es el defecto que tiene la prolina en su cadena lateral? De verdad que tiene un defecto. Es un defecto la cadena lateral de la prolina. ¿Qué le ocurre a la cadena lateral de la prolina? Oye, hay que estar estudiando, si por lo menos leer, si por 20 minutos, una media horita, no hay impedimento técnico, Felipe. No hay impedimento técnico, Felipe. Hay que recordarse de la estructura de la prolina. La prolina tiene un defecto en su cadena lateral. ¿Ya? Mira, recuerden que la estructura de un aminoácido es el carbono, el hidrógeno, el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Ya? Ahí está. Y tiene la cadena lateral. ¿Qué pasa con la cadena lateral de la prolina? Se une con el grupo amino y forma un ciclo. Forma un ciclo acá. Y esta unión hace de que este grupo amino quede incómodo para formar un enlace peptídico. Entonces, la cadena del enlace peptídico, en vez de quedar trans el enlace peptídico, queda cis. Queda cis. Entonces, eso hace de que la cadena polipeptídica ya se invierta, hace un giro para acomodarse cuando hay una prolina. Por eso es que hace un giro, ¿se fijan? Y este giro cuesta varios aminoácidos. Cuando hay una prolina, la prolina determina un giro de inmediato en la cadena polipeptídico. Ya ahí se produce una inversión para acomodar bien el enlace peptídico que une la prolina con el resto de la cadena, entonces necesariamente se tiene que desenrollar. ¿Ya? ¿Y cuántos aminoácidos cuesta ese desenrollamiento? Aproximadamente entre 4 a 6 aminoácidos. Y tienen que ser aminoácidos con cadena lateral pequeñita. Este tipo de estructura que aparecen, estos giros o estas vueltas, se denominan así, se denominan giros o se denominan vueltas, ¿ya? O beta turns. Son estructuras que aparecen cuando está presente una prolina en una cadena polipeptídica. Sobre todo son más vistosas cuando hay una alfa hélice, por supuesto. Entonces, viene la alfa hélice, si hay una prolina, un giro inmediato. Y después puede seguir la alfa hélice, pero nuevamente si hay una prolina, otro giro. ¿Vale? Entonces, son 3 restricciones las que determinan si es factible formar una alfa hélice. ¿Vale? La primera es los aminoácidos con carga que están seguidos en la secuencia. La segunda, los aminoácidos voluminosos, con cadenas laterales voluminosos que están seguidos en la secuencia. Y la tercera es la prolina. Basta que aparezca una sola para que la alfa hélice se vaya a las pailas, literalmente. ¿Quedó claro?
¿Cuáles son los aminoácidos positivos, Valentina? Los aminoácidos positivos son la lisina, histidina y arginina. Esos son los aminoácidos con carga positiva, son 3. Y los con carga negativa son el glutamato y el aspartato. Exacto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Insisto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Está potente. ¿Qué es lo que está potente, Felipe? No, todavía no. Todavía no, Felipe. ¿La clase? No, 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 no. No, 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 todavía no. Está suavecito. Está suavecito, no, esto es chiquitito, chiquitito. No es nada. Ya, mira, vamos acá. La chancla voladora. No, no, no. Mi hija me dice la chancla voladora. Miren, aquí tienen un modelo estructural en donde ustedes pueden observar alfa hélices dentro de una proteína. Aquí tiene una proteína que es la mioglobina, una subunidad de la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina es una proteína transportadora de gases que tenemos nosotros, los humanos, ¿ya? Y la gran mayoría de los animales, que son mamíferos, y intercambian el oxígeno con dióxido de carbono. Esta es una subunidad de la mioglobina, de la hemoglobina. ¿Ya? Y ustedes pueden observar ahí claramente, miren, la alfa hélice. ¿Ven? Pero aparecen las prolinas. Ahí en la prolina, miren, ¿ven? Se cortó la alfa hélice. Y ahí apareció un loop. O un loops. Porque hay varios. Ya se fijan acá, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? Por ahí atrás. Acá hay uno. Ahí. Esas inversiones ya de la alfa hélice son ocasionadas por las prolinas. O sea, si tenemos la secuencia de esta proteína, lo más probable es que en este punto, ahí hay una prolina. Se lo aseguro. ¿Ok? Estas son representaciones de modelos tridimensionales de proteínas, de la bacteria rhodopsina, ¿ya? Y de la mioglobina, que están constituidas solo o en un 100% por alfa hélices. ¿Ok? Pero ojo que esta estructura que ustedes ven acá, ya no es la estructura secundaria. O sea, aquí en la proteína hay estructura secundaria, porque cuando nosotros estamos hablando de estructura secundaria, tenemos a la cadena polipeptídica todavía está lineal. ¿Ya? Aquí no está lineal. Aquí se fija, está como todo hecho clonado. ¿Ya? Esta es estructura terciaria. ¿Ok? Cuando hablamos de estructura secundaria, tenemos la cadena y alfa hélice. Cadena,
alfa hélice. O sea, la alfa hélice está en una secuencia que todavía se encuentra lineal. Eso es la estructura secundaria. Esto que está acá está todo como enrollado, está todo pegado, está todo como achurrado junto. Es estructura terciaria. Ya hay que hacer las diferencias. Ya vamos a llegar a eso. Ok, vamos con la estructura secundaria que es de tipo lámina beta. ¿Ya? La lámina beta o beta plegada, yo siempre digo beta plegada, ¿ya? Es una estructura secundaria que tiene o que está conformada por esa forma, ¿ya? Tiene estructura o forma de zigzag, así. Y después, miren, giro y nuevamente giro, zigzag, giro, zigzag, giro, zigzag, y así vamos, y queda como unas capas de lasaña, para que se imaginen. Ya, igual que unas capas de lasaña, así se ve la proteína, como si tuviese varias capas, por eso se llaman láminas, y hay algunos textos que le dicen sábanas, ¿ya? O sea, como una tapa arriba de otra. ¿Ok? Sí, da hambre. Pero bueno, esas son las láminas beta. Ahora, esta estructura también está estabilizada por puentes de hidrógeno, ¿se fijan? Y los puentes de hidrógeno, al igual que la alfa hélice, se estabilizan con el grupo carbonilo y el grupo amino de los enlaces peptídicos, pero como de la cadena que va al frente. Entonces, este tipo de estructura se puede representar con flechas, como si la cadena completa fuesen flechas. Existe la lámina beta paralela y la lámina beta antiparalela. ¿Ok? Tenemos a la beta plegada paralela y a la beta plegada antiparalela. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Por el sentido de las flechas. ¿Ya? Las representaciones son las siguientes. Por ejemplo, si las flechas, si la representación de la lámina beta, ¿ya? Las flechas están todas en el mismo sentido. Aquí estamos hablando de una lámina beta que es paralela, pero las flechas hay que unirlas, pues si es una secuencia, no está cortada, ya no son varias secuencias, es una sola cadena. Entonces, ¿cómo se unen? ¿Cómo se unen? ¿Cómo unimos las flechas acá? Recuerden que acá está el C terminal y aquí se unen. Entonces, para unir y seguir en el mismo sentido, aparece un giro. Y ahí se une. Después acá, en la cabeza de la flecha de abajo, nuevamente aparece un giro. Y se une con la flecha de abajo. ¿Ya? Y ahí aparece un giro y se une, ¿se fijan? ¿Y quién determina ese giro? La prolina. Aquí las prolinas no son discriminadas. Aquí las prolinas son aceptadas. Ya, me equivoqué acá, pues, no hay nada que ver. Es el N terminal. Ya, y este es el C terminal. El inicio y el término. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? En cambio, las antiparalelas, que también se representan con flechas, ¿ya? También se representan con flechas, la antiparalela, tal como ustedes la ven acá, ¿ya? Tenemos una flecha en un sentido, otra flecha en otro sentido, otra flecha en otro, ¿ya? Y así sucesivamente, pero como les comentaba, estas flechas hay que unirlas, ¿ya? Y si este es el inicio, está el N terminal, el inicio de la proteína, aquí necesariamente tiene que haber un giro que conecte la flecha de arriba con la de abajo, y ahí está, ¿ves? El giro más corto. Cuando tenemos una hoja plegada de tipo antiparalela, el giro ocasionado por la prolina, ahí está la prolina en ese punto, es más cortito. Entonces acá, otro giro conectando las flechas, porque es una cadena continua, no está separada. ¿Ya? Ahí me quedó mal el último. Ahí va. Ah.
Ahí, twin. ¿Se fijan? Y este sería el C terminal, el término de la proteína. Entonces, estos giros betas o giros o betatrons son más cortitos en una beta plegada de tipo antiparalela. ¿Ya? ¿Cuántos aminoácidos existen acá? 4 aminoácidos para dar toda esta vuelta. ¿Y cuántos aminoácidos en el giro más largo? Por ejemplo, en una paralela, este giro, ahí, 6 aminoácidos. ¿Ya? Hasta 7 aminoácidos pueden ser. ¿Ya? Los aminoácidos involucrados en hacer todo este giro, que es un poco más largo, para que la beta plegada sea paralela. Para la antiparalela, 4. Ese es un giro cortito. ¿Ok? ¿Se fijan? Estos son los dos tipos de estructuras secundarias, las beta plegadas y las alfa hélice, que ambas se estabilizan por puente de hidrógeno. Aquí tienen un ejemplo de la fibroína, que es una proteína que está presente en la seda. La seda es un producto natural que lo produce un gusano, que se llama el gusano de la seda. ¿Ya? Y produce estos hilitos como si fuese una telaraña y lo van haciendo así, ovillos. Lo van juntando, lo van haciendo ovillos y después lo desenredan. Y así hacen las telas de seda a partir de este gusanito. Y un pelito, por ejemplo, ese pelito que está ahí, es eso. Vista en un microscopio electrónico. Se fija, está como todo aglomerado ahí, todo apretado. Esa es la estructura. Por supuesto que acá nos alcanza con esta resolución, nos alcanzan a ver las beta plegadas. Pero este tipo de proteína, la fibroína, tiene un 100% de betas plegadas. Aquí hay solo beta plegada en este tipo de proteínas. Se dan cuenta que existen algunas proteínas que son como extremas, 100% de un solo tipo de estructura secundaria. Puede ser alfa hélice, como les mostré recién, ¿ya? O puede ser betas plegadas, pero también existen las proteínas que tienen una mezcla de estructuras secundarias. Pueden ser alfa hélices con betas plegadas. Bueno, acá hay otro tipo de ejemplo en donde se mezclan dos clases de estructuras secundarias, las alfa hélices con las betas plegadas, se mezclan formando lo que se conoce como un oligómero que ocasiona lo denominado como placa senil, que ocasiona la enfermedad de Alzheimer, ya que es una anomalía que se produce por la fragmentación de una proteína que se llama APP. La proteína APP es la proteína precursora del beta amiloide, ¿ya? Que se fragmenta la proteína y comienzan a aparecer betas plegadas en estas alfa hélices y queda esta cuestión. Una maraña, y eso se va acumulando en la corteza cerebral y uno va perdiendo las funciones cognitivas. Presiento esa fragmentación. Todavía no, Felipe. Ya, bueno, aquí están los giros beta, ¿eh? Estos son los giros beta. Los giros beta tienen un objetivo bastante claro: unir alfa hélices con betas plegadas, o unir solamente alfa hélices, o unir betas plegadas. Están esas tres opciones. Ahí ven. Y al dar estas tres opciones, las proteínas tienen diferentes formas. Y eso permite que también las proteínas tengan un solo tipo de estructura secundaria, por ejemplo, un 100% de betas plegadas o un 100% de alfa hélice, o 50-50 o mezcla. Una mezcla. Mezcla de estructura secundaria, alfa hélices y betas plegadas. Puede ser 80-20, 70-30 y todas las combinaciones que ustedes quieran.
y sean posibles, cuando hay una mezcla de estructuras secundarias. ¿De acuerdo? Aquí lo que tienen que entender es que el giro ya está constituido por una prolina, es en el primer lugar, aparece una prolina, y los otros aminoácidos generalmente son glicinas, porque las glicinas son chiquititas. La glicina tiene una cadena lateral pequeñita, entonces eso hace de que la glicina se pueda acomodar bien en este giro. ¿Ya? Ahí, en ese giro, la glicina se puede acomodar bastante bien, porque como tiene hidrógeno en su cadena lateral, no pasa nada si el hidrógeno está dentro. Pero si la cadena lateral ya es más grande, es complicado hacer ese giro, se produce impedimento estérico y el giro en realidad se abriría, quedaría lineal. Vamos con la estructura terciaria de proteínas. Este tipo de estructura. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿esos giros beta de qué van a depender? ¿Perdón? Los giros betas como las formas que vayan a tener, ¿de qué va a depender? No te entiendo, perdón. ¿Los giros beta de qué van a depender? ¿Eso me preguntas? Sí, o son al azar. No, no, no. Los giros betas siempre aparecen cuando hay una prolina en la cadena. Tú tienes una cadena y si hay una prolina, hay un giro. ¿Se entiende? Sí, sí, es que habían tres formas. No, no, no. No habían tres formas. Yo dije que no hay tres formas de giro. Dije que los objetivos, ¿ya?, de la aparición de giros tienen tres formas. Los giros pueden unir alfa hélices con betas plegadas. Ese es un tipo de forma de aparición de giro. Pero también los giros pueden unir al mismo tipo de estructura secundaria. Por ejemplo, acá los giros unen solo alfa hélices y aquí los giros están uniendo betas plegadas. ¿Se entiende? Ah, sí. Gracias, profe. De nada. Ya es bueno cuando no les quede claro algo, tienen que preguntar. Vamos acá con la estructura terciaria de proteínas. Sí, se va a cortar esto y volvemos luego.